Épale, mi pana, yo soy el zurdo y el día de hoy va a subir el pan acá por el canal, ya que vamos a hablar acerca de la norma juvenil. Y es que cómo nos gusta aquí en Venezuela, ¿no? Debatir acerca de la norma juvenil y de su supuesta utilidad, etcétera. Lo cierto es que traigo a colación este tema, ya que hace unos días vi un video en el canal de Richard Méndez donde Richard hablaba acerca de la norma juvenil y por qué él era un defensor de que se tenía que volver a implementar la norma juvenil acá en el fútbol nacional. Lo cierto es que lo que me llamó la atención del video es que Richard ponía como la más reciente prueba de que la norma juvenil sí daba resultados, la clasificación de la selección sub-17 a la Copa del Mundo de la categoría, como atribuyéndole un poco, ¿no? El mérito de la clasificación al Mundial sub-17 a la norma juvenil. Un razonamiento que yo personalmente veo bastante ilógico y espero que la mayoría de personas lo vea bastante ilógico, ya que no le puedes dar el mérito a la norma juvenil de la clasificación de un grupo de chamos que el 5% de los chamos verdaderamente aplicaron la norma juvenil. De hecho, la gran mayoría de ese grupo de jugadores hicieron vida en el torneo de reservas y llegaron al sudamericano con ritmo competitivo gracias al torneo de reservas y que eso no le que no quepa duda de eso, porque la gran mayoría de chamos sí entrenaban con el primer equipo de sus clubes, alguno que otro vio algunos minutos en primera división, caso Junior Colina, pero lo cierto es que de los chamos, la gran mayoría tenía ritmo de competición gracias al torneo de reservas y una tercera parte del grupo que evidentemente hacía vida o hace vida en filiales de equipos extranjeros. La clasificación al Mundial Sub-17, más allá de que se dio debido a una serie de factores bastante diversa, creo que le da la razón en cierta forma a Peckerman de que era necesario un torneo de reservas acá en el país. Eh, Más que todo porque se le dio ritmo de competición a unos chamos que venían de sufrir mucho con la pandemia, que esto muy poca gente le da verdadera cobertura. Pero es que sí, cuando llegó la pandemia acá en el país se hizo una burbuja, se pudo terminar el campeonato de alguna o de otra manera, el de primera división. O sea, pero verdaderamente los campeonatos juveniles todos fueron suspendidos. El sudamericano sub-20 y sub-17 y sub-15 que estaban pautados para hacerse en 2021 fueron suspendidos. A nivel nacional, los torneos juveniles fueron suspendidos. Estábamos hablando de una serie de chamos que venían sin ritmo de competición, la gran mayoría de ellos, y que fue gracias a la implementación del torneo de reservas que pudieron tener ritmo competitivo semana tras semana. Y eso me parece algo que avala mucho la idea de que acá en el país o que en cualquier país del mundo un torneo de reservas con divisiones de categorías anuales para que absolutamente todos los chamos puedan jugar independientemente de si tienen 16, 17, 15, 14, 13, da igual, que todos puedan tener un ritmo competitivo alto, que al final es lo que se quería con la implementación del torneo de reservas. Ojo, Richard Méndez en su video hablaba más que todo o principalmente o únicamente de David Martínez, del caso David Martínez, que sí, que él fue probablemente el único o el casi único jugador que sí implementó la norma juvenil en su momento, que vio minutos en primera división y que ha ido subiendo escalones de manera mucho más rápida que la mayoría de chamos en su generación. Y, y ha sido un chamo que gracias a la norma juvenil pudo debutar antes de tiempo y todo lo que tú quieras. Pero yo les voy a hacer una pregunta a todos ustedes para que la reflexionen. O sea, ¿verdaderamente alguien aquí cree que David Martínez, sin la norma juvenil, no hubiese recibido minutos en primera división? ¿Ustedes creen que Monagas, un equipo que ha demostrado ser de proyectos a largo plazo, que Johnny Ferreira, un entrenador que en todo momento le ha dado cabida a los juveniles en sus equipos, esté la regla juvenil o no esté la regla juvenil? ¿Ustedes creen que David Martínez, con todo el talento que tenía, no la iba a descoser en un campeonato de reservas y hubiese sido subido automáticamente con el primer equipo del Monagas y puesto a disputar minutos en primera división? Pero por meritocracia, pero por mérito, no por obligación. ¿Alguien duda verdaderamente de que David Martínez sin la norma juvenil no hubiese llegado tan rodado al sudamericano sub-17? ¿Verdaderamente alguien lo duda? A veces,
A veces creo que acá en Venezuela verdaderamente no se están haciendo los análisis de las cosas de buena manera. Y el atribuirle el éxito de los chamos sub-17 al torneo juvenil, ya por ahí me parece algo sumamente, un análisis por lo menos escueto. Y ya por otro lado, creer que porque David Martínez, que de hecho es la excepción de la excepción de la excepción, porque cada cuánto sale un David Martínez acá en el país, cada bastante poco. Y cuando salen esos David Martínez que con 16, 17 años ya la están rompiendo, no suele acabar muy bien acá en el país. Entonces no creo que sea un ejemplo para nadie. Seguimos y seguimos y seguimos y seguimos hablando de, no, pero es que si queremos seguir teniendo selecciones juveniles exitosas, si queremos seguir teniendo selecciones como la del 2013 que clasificamos al Mundial Sub-17, yo les voy a hacer otra pregunta para que la reflexionen también. Ya 10 años después, viéndolo un poco en retrospectiva, ¿de qué nos sirvió clasificar a ese Mundial Sub-17 en 2013? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿De qué nos sirvió en un largo plazo? Sí, bueno, fue la carta de presentación de Rafael Dudamel a nivel de selecciones acá en el país, sumamente exitoso, un proceso que continuaría más adelante en la Sub-20, buenísimo. 10 años después, ¿de qué nos sirvió esa clasificación al Mundial? No, pero es que si queremos seguir teniendo selecciones como la subcampeona del mundo Sub-20 de 2017, bueno, está bien, podemos tener 8 así, 8 selecciones así. Y yo les hago una pregunta, ¿de qué nos sirvió ese subcampeonato del mundo Sub-20 a la larga? O sea, ya hablando 6 años después, ¿nos sirvió de algo? Hombre, a nivel individual, a uno que otro jugador que sí, que lo vieron desde afuera y se lo llevaron, le fue bien, ¿no? O sea, a un Sergio Córdoba le fue buenísimo. Que se lo hayan llevado a Augsburgo al fútbol alemán con 19 años. Le fue de maravilla su carrera, ¿no? ¿Quién te dice a ti que a día de hoy Sergio Córdoba, si en vez de irse a Augsburgo, se queda un par de años más en el fútbol nacional, o se va al fútbol colombiano, o al fútbol argentino, o al fútbol chileno, o a cualquier otra cosa? O sea, si en vez de dar ese salto tan extraordinario al fútbol alemán, pasa primero por unos pequeños escalones, ¿no? ¿Quién te dice que Sergio Córdoba no sería a día de hoy referente en la selección vinotinto? Y te hablo de Sergio Córdoba como te puedo hablar de 10 más o de 20 más. Pasa que aquí en Venezuela seguimos viviendo de lo que fue la clasificación en el 2013, en el 2017, en el 2000 lo que sea. Pero lo cierto es que no se ha seguido ninguno de esos procesos. Entonces, si verdaderamente la norma juvenil es la responsable de tener esas selecciones juveniles prodigiosas y que están adelantadas al resto de selecciones porque nuestros chamos ya tienen rodaje en Primera División y Copa Libertadores y Sudamericana, si la norma juvenil es la responsable de eso, entonces ¿por qué no decimos la otra parte? Que posiblemente la regla juvenil también sea responsable de lo otro, de que nuestros jugadores al llegar a profesional no dan la talla en el extranjero. O sea, sí, está bien, a nivel juvenil, evidentemente, estás jugando contra chamos que juegan contra chamos de su misma edad, mientras tus jugadores ya tienen roce de primera división, copas internacionales, buenísimo. Pero ¿qué pasa cuando todo se equilibra? Cuando todo se equipara. Cuando ya todos los jugadores tienen 21, 22, 23 años, todos tienen rodaje, el mismo rodaje, con jugadores profesionales. ¿Qué jugadores son los que terminan destacando? Los venezolanos. Ni de vaina, muchachos. O sea, la norma juvenil no es más que un parche ante un país que no quiere hacer las inversiones y tomar las decisiones serias respecto al fútbol juvenil acá en el país. Ojo, que Richard Méndez en su video decía algo que es verdad. Muchísimos clubes tienen que estar endeudados porque no pueden mantener 8 categorías anuales, además. Muy complicado, te terminas endeudando, terminas dándole un trato paupérrimo a los chamos, a los juveniles, a nivel de transporte, de alimentación, de asesoramiento. Se necesita inversión, muchachos. Y no me vale ese discurso de sí, pero es que en la situación del país,
Venezuela no tiene el dinero. En Venezuela hay el suficiente dinero como para que el día de mañana nos encaprichamos con traer a uno de los mejores seleccionadores sudamericanos de la historia, como es José Néstor Pekerman, y lo traemos con todo un equipo de trabajo, con sueldos sumamente altos, con sueldos que se pagan por adelantado. Para eso sí hay dinero aquí en Venezuela. Es que no nos estamos dando cuenta que para lo que sí les interesa, sí hay dinero. Pero ¿qué les va a interesar? Y ojo, no hablo solo de federación, hablo de directivos de clubes, directivos de la liga. ¿Qué les va a interesar verdaderamente invertir en fútbol formativo si los resultados los vas a ver en 10, 15 años? Mejor ponemos la norma juvenil, que vayan saliendo un par de chamitos que destaquen con 18, 19 años, los vendemos al fútbol de Europa por unos 5, 6, 7 millones. Nos ganamos una excelente comisión y ya el chamo que se busque la vida. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad a día de hoy y esa es la mentalidad de la norma juvenil. Entonces, no, muchachos. La norma juvenil no es la solución de nada. La solución verdaderamente es hacer una evaluación y un estudio a nivel pedagógico, a nivel estructural, a nivel económico, a nivel de infraestructura, a muchísimos niveles para trabajar en el fútbol formativo acá en el país. Y les doy un ejemplo práctico, que la verdad es que hace más de un año, cuando se estaba hablando de este tema, del torneo de reservas y tal, hice un reportaje bastante completo acerca de los antecedentes de la norma juvenil, cómo se manejaba el fútbol juvenil en otros países y todo lo que quieras. A ese reportaje no le fue tan bien en visitas, pero les pongo un ejemplo práctico. En Ecuador se abolió la norma juvenil en el 2015. En el 2015, muchachos, Ecuador actualmente es una de las mejores selecciones a nivel juvenil. A día de hoy, sus dos seleccionados juveniles, sub-17 y sub-20, están clasificados a la Copa del Mundo. La sub-17 casi termina saliendo campeón de su sudamericano. En el 2019, la selección de Ecuador fue medalla de bronce en la Copa del Mundo de la categoría. Todo, ojo, con entrenadores ecuatorianos. Y no solo eso, muchachos, no hablo solamente de rendimiento a nivel de selecciones juveniles, sino que cada vez, cada día, hay más jugadores ecuatorianos asentados en las grandes ligas europeas. A día de hoy los vemos en la Premier League, los vemos en la Liga de España, los vemos en la Liga de Italia. Cada día los ecuatorianos se asientan muchísimo más y a edades bastante prematuras en el fútbol europeo. ¿Cuál es la diferencia? Hombre, que Ecuador tiene equipos como Independiente del Valle, que Ecuador tiene equipos como Liga Universidad de Quito, equipos formadores, equipos que encuentran el negocio en formar, no lo encuentran en fichar viejas glorias, como aquí sí pasa con algunos equipos, Universidad Central, fichar viejas glorias, a ver si venden alguna camiseta o a ver si marcan algún gol. No, ellos el negocio lo ven en invertir en categorías formativas, en formar jugadores, en formar jóvenes talentos, en revalorizar a nombres jóvenes para posteriormente ponerlos en el mercado y seguir invirtiendo. O sea, muchachos, la última plantilla de la selección de Ecuador sub-17, no sé si eran 11 chamos, eran de las canteras de Independiente del Valle. O sea, imagínate cómo fortifica eso a un equipo que ya tus jugadores se conozcan tanto. Pero es por eso, porque hay equipos que son formadores, se dedican a eso. Y de manera integral, porque Independiente del Valle no solo los forma como futbolistas, también les da educación integral. Entonces, hay mucho que aprender, hay mucho que leer, hay mucho que todavía progresar en la conversación. No nos podemos quedar, a mí a veces me toca un poco la moral que nos quedemos en conclusiones tan banales y tan vacías sobre el fútbol juvenil acá en el país. Me parece que la discusión en Venezuela tiene que crecer mucho. Me parece que la gente tiene que documentarse, tiene que ver al vecino y ver los modelos que han funcionado en otros países, entendiendo que Venezuela está atrasadísimo a nivel de fútbol. Estas discusiones de si norma juvenil no, torneo de reservas, las han tenido la gran mayoría de países en Sudamérica. Nosotros apenas estamos empezando a tener estas discusiones que ya se han tenido. Ya las han tenido en Colombia,
Ya las han tenido en Perú, ya las han tenido en Chile, en Argentina, en todos lados se ha tenido esta discusión. Muchachos, la discusión tiene que avanzar. No nos podemos quedar en análisis tan triviales como que sí, la norma juvenil funciona porque mira, ahí está David Martínez. Ok, está David Martínez. ¿Cuántos David Martínez, cuántos jugadores venezolanos prometedores de 16 años se han asentado? Se han asentado en el extranjero, han tenido carreras exitosas, pero me gustaría saber tu opinión acá abajo en los comentarios, mi pana. Te recuerdo que este video ha sido grabado desde los espacios de Tecninet. Tecninet es mi tienda favorita de videojuegos, así que vayan a seguirlos en su cuenta de Instagram para que vean todo el catálogo a nivel de consolas, de videojuegos que traen para ti. Sin nada más que decir, mi pana, esto ha sido todo por el video del día de hoy, un video hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima.